Bueno, gente, estamos acá visitando la ciudad de Jesús, el pueblo de Jesús, Capernaum. Vamos a dar una visita rápida mientras vemos a la gente acercarse, los peregrinos que están llegando y ustedes pueden ver en gran cantidad entonces a visitar lo que es llamado la ciudad o el pueblo de Jesús. Cafarnaum, ¿no? Que podríamos traducirlo literalmente como el pueblo de Nahum, ¿no? El profeta del Antiguo Testamento. Este lugar está bajo la supervisión de los franciscanos que adquirieron el terreno en este lugar y crearon toda esta forma, esta estructura de protección, de cuidado y también de quehacer turístico. Hoy va a ser un poco complicado poder filmar porque hay mucha gente, pero voy a intentar entonces hacer lo posible de poder entonces mostrarles por lo menos los lugares básicos de esta región. A la orilla del mar de Galilea. Tenemos acá y quería mostrarles ya el tipo de piedra que hay acá. Esta piedra es diferente a la piedra de Jerusalén, que es una piedra más bien amarilla, la piedra Melech, con la cual es construida los edificios en Jerusalén, en lo que ya hemos visto en otros videos. La piedra acá es distinta, es una piedra oscura, negra, es una piedra basáltica, es decir, fruto de las erupciones de los volcanes. Y las construcciones acá, casi todas ellas están hechas con este tipo de piedra, diferente de las construcciones o que están hechas de piedra que vinieron de fuera, ¿no? Que fueron traídas de otras regiones para hacer los edificios. Tenemos acá en Capernaum, que era en la antigüedad un puerto pesquero a la orilla del mar de Galilea. Es un puerto que era fundamental en la economía del Israel de todas las épocas y también especialmente por el agua, ¿no? Que vemos nosotros como el mar de Galilea, que vamos a verlo a continuación, vino siempre a ser fundamental en la mantención del mismo pueblo de Israel. Voy caminando hacia el frente en dirección entonces ahora de la sinagoga de Capernaum, una sinagoga que está parcialmente derrumbada, diríamos casi la mayor parte está derrumbada por causa de un terremoto que hubo en el siglo VII después de Cristo. Esta sinagoga fue justamente la sinagoga citada en las Escrituras, donde Jairo, si ustedes lo recuerdan, tiene el milagro que sucede en la casa de Jairo, que era uno de los principales en la sinagoga. Y cuando hablamos de la sinagoga, hablamos de esta sinagoga, pero no de la misma que está ahora construida sobre las ruinas de la antigua sinagoga, como vamos a ver a continuación. Si se fijan, las piedras que están encima son piedras ya amarillas, completamente distintas de las piedras del fundamento, de aquellas que están bajo, que son las piedras que corresponden a la sinagoga de la época de Jesús, ¿no? Tenemos aquí abajo la línea de piedras oscuras, que son el fundamento o lo que sobró de la sinagoga de la época de nuestro Señor, y luego encima aquella que fue reconstruida posteriormente y que fue derrumbada por el terremoto en el siglo VII después de Cristo, según los historiadores. Esta fórmula de piedra, ustedes se ven que la sinagoga original de la época del Señor Jesús era hecha más bien de piedras irregulares. Luego ya vemos cómo más arriba las piedras ya tienen una forma más bien construida, más bien hecha,
que entonces le dan base a esta estructura inmensa, ¿no? Porque no es una sinagoga pequeña. Aquí atrás de la sinagoga hay los restos de un barrio que yo puedo imaginar debe ser el local, el lugar donde las casas estaban ubicadas, y ciertamente casas hechas con ese tipo de piedra puesta una sobre la otra, casi sin mortero, afirmada y asegurada por piedras menores que antiguamente entonces formaban las casas. Toda esta propiedad la tomó, la compró, ¿no?, los franciscanos, y hasta ahora entonces salvaguardan este vestigio arqueológico de la época de Jesús. Nuestro Señor profetizó que lamentablemente Capernaum un día iría a quedar vacía, y así sucedió, ¿no? Que este pueblo es un pueblo que no tiene habitantes, ¿no? En la actualidad se usa solo como un pueblo para turistas, ¿no? Para la gente que viene de visita. En la época del Señor Jesús era un puerto importante. Aquí en este lugar trabajaba Mateo el publicano. Aquí fue llamado Mateo al ministerio también. Aquí estaba la casa del apóstol Pedro y también Andrés, su hermano, que vivían en esta región entonces y fueron llamados como apóstoles del Señor Jesucristo. Aquí estamos al interior de la sinagoga. Como pueden ver, las columnas son bastante altas, y es interesante mirar cómo en las columnas había el nombre. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un escrito en griego que revela entonces el nombre de la familia que ayudó a la construcción de esta sinagoga. Tenemos aquí también ya nombres registrados en términos del memorial, ¿no? Usándolos como gente, la gente que de alguna forma ayudó a la reconstrucción. Eso nos lleva a la cita en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor habla de que al que venciere le haré columna en mi templo, y se debe entonces al hecho histórico de que todas las columnas en el templo tenían un registro histórico de la familia que ayudó a construirla, en este caso la sinagoga. Entonces cada familia podía sentirse con el privilegio de poder haber participado de la construcción del templo. Así como aquellos que vencemos en Cristo, tenemos la bendición de participar de la construcción del templo, que es la iglesia del Señor, y hacernos entonces el Señor columnas de la iglesia por el hecho entonces de ser fieles y permanecer estables y firmes, ¿no? Como dice la palabra, como columnas verdaderas, afirmando y dando seguridad a la casa del Señor. Dice el libro de Gálatas que los apóstoles, ¿no?, Juan y Jacobo y Pedro eran columnas de la iglesia, y luego entonces tenemos acá cómo las columnas aseguran la fundación y el cielo y el techo de la iglesia, dándole estructura sólida para que ella se mantenga durante el tiempo, ¿no? Vamos a continuar en nuestro avance mientras tenemos tiempo de hacerlo. Si se fijan entonces, en esta silla, en estos grados, es que se sentaban las personas a escuchar entonces la palabra delante del orador, que normalmente era un rabino en aquella época. Aquí tenemos la vista, un poco la vista aérea entonces de las casas antiguas de aquella época del nuestro Señor, lo que sobró de ellas, las construcciones. Y también entonces vamos a aproximarnos al lugar donde el apóstol Pedro también tenía su morada, una morada que compartió con el Señor Jesús, quien desarrolló aquí en este lugar entonces el inicio de su ministerio. Los 3 años de ministerio del Señor acontecieron en este lugar, donde sucedieron muchos milagros, ¿no?, hechos y realizados por el Señor Jesucristo.
lo que en general se consideran las ruinas de la casa del apóstol Pedro. Nosotros podemos ver que por sobre ella hay edificada una iglesia que tiene la forma de un navío, de un barco, tratando de traer a la memoria entonces el barco, la visión del barco de Pedro, ¿no? Y de su familia, con la cual salían a pescar al lago. Y ya en la época de Helena, ¿no? En el siglo IV después de Cristo, habiendo sido ya considerada el cristianismo la religión oficial del imperio, vino gente aquí buscando entonces el registro de los lugares donde vivieron especialmente los personajes más importantes de la Biblia y entre ellos también el apóstol Pedro, y se encontró entonces este lugar que fue protegido después con muros exteriores, el lugar donde supuestamente vivió el apóstol Pedro y que fue el primer domo iglesia, es decir, una iglesia en una casa donde se congregaban los primeros discípulos del Señor y donde también sucedieron milagros, como por ejemplo de aquel hombre paralítico que fue bajado desde el techo y el Señor lo sanó, y también la sanidad de la suegra del apóstol Pedro que estaba con fiebre. Todos esos milagros se tienen que haber sucedido aquí en este lugar. Tenemos una cantidad grande de peregrinos, cuesta mucho grabar sin gente, pero me aproximo para que ustedes puedan ver más de cerca. Tako da kršćani nemaju puno mogućnosti da bilo što nešto posebno rade ovdje. Ono prvo što su kršćani radi ovdje, što sam htio pokazati, moram. Prvo što su napravili od ovog mjesta. Bien amigos, voy a dejar hasta aquí este tiempo de grabación. Me alegro mucho de haberles visto, poder conversado con un poquito a través de los medios, ¿no? De este medio, y poder entonces darle a conocer un poco más acerca de Israel, sus lugares sagrados y en la época, especialmente de la época en que nuestro Señor Jesucristo peregrinó en esta tierra.